Bien, hermanos, nosotros venimos con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, estamos mirando el prólogo, capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 18, y ya llevamos 3 mensajes. El primero, hicimos una introducción general, pero luego vimos el verbo de Dios, versículos del 1 al 5. Luego vimos el verbo de Dios y Juan el Bautista, versículos del 6 al 8, donde dijimos que Juan el Bautista no puede opacar a Cristo. Hace 8 días habíamos visto el verbo rechazado y el verbo aceptado, versículos 9 hasta el 13, como el verbo fue rechazado, pero el verbo también fue aceptado. Hoy vamos a ver en cuarto lugar el verbo encarnado. El verbo encarnado, versículos 14 hasta el 18, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y así terminamos el prólogo para luego comenzar a mirar de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con el prólogo. Eso es lo que habíamos dicho. Bien, el verbo encarnado, voy a hablar de 3 cositas esta mañana acá. En el versículo 14 vamos a encontrar lo que es la naturaleza de la encarnación. Luego vamos a ver los versículos 15 y 16, donde vamos a ver los testigos de la encarnación. Y por último, versículos 17 y 18, vamos a ver el efecto de la encarnación. El verbo encarnado. Entonces vamos con el número 1, la naturaleza de la encarnación. Siempre tenga presente esto. Cuando decimos naturaleza nos referimos a lo que es en sí, concretamente. Ok. El versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Cuando nosotros estábamos leyendo el versículo 1 y hablaba del verbo, nosotros todavía no podíamos ver a qué se refería. Pero cuando ya aquí dice y aquel verbo fue hecho carne, inmediatamente ya comprendemos a quién se refiere, ¿verdad? Obviamente que en el versículo 17, la última parte, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aparece por primera vez la palabra Jesucristo. Lo que ya entendemos entonces, que lo que está hablando el evangelista Juan es acerca de Jesucristo. No deja duda a quién es que se está refiriendo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La naturaleza de la encarnación, hermanos. Cuando dice la Biblia y aquel verbo fue hecho carne, obviamente nos está hablando de la encarnación. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, vino y tomó forma humana. Eso aquí lo hemos dejado claro. ¿Qué significa eso? Cristo siempre ha existido. Cristo siempre ha sido eterno. Ahora, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero acá se refiere a su encarnación. ¿Qué es? Que Cristo, el verbo, la palabra eterna, tomó forma humana, tomó la naturaleza humana. O sea que esa naturaleza humana ahora viene a ser parte de Cristo. Y de ahí en adelante Cristo tiene una naturaleza humana. ¿Cuál es la razón por la cual el verbo tiene que tomar esta naturaleza humana? Era la única manera de poder salvarnos, hermanos. Esto ya estaba en el plan de Dios. Por eso era importante que el verbo se hiciera carne o tomara la naturaleza humana. Obviamente que la palabra carne allí hay que tener cuidado,
porque se habla de la naturaleza carnal y pecaminosa. Muchas veces se habla de estar en la carne, y esas expresiones de la carne, porque la Biblia registra dos palabras para carne, una es shar y otra es soma. Shar es para la carne, pero es para la naturaleza carnal y pecaminosa. Esa no la adquirió Jesucristo. Pero la palabra carne aquí, que tomó carne, se refiere a soma, que está hablando del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo. No está hablando de la naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso Jesucristo nació sin naturaleza carnal y pecaminosa, por lo cual en él no hubo pecado, y por lo tanto era imposible que Jesucristo pecara. Fue tentado obviamente por estar en esta carne humana, pero él era imposible que él pecara. Era la única manera para podernos salvar. Entonces, cuando decimos aquí que él tomó forma, fue hecho carne, estamos diciendo que adquirió la naturaleza humana. Amén. Pero nunca la naturaleza carnal y pecaminosa, porque él nació sin pecado. Bueno, la Biblia registra todo esto, pero le voy a dar dos textos claves. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, y luego vamos a entender un poquito por qué era que era importante resaltar que el Verbo se encarnó. Era muy importante resaltar eso. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, la piedad es un misterio. Cuando se refiere aquí al misterio de la piedad, se refiere a Dios. Es un misterio. Pero, y aquí nos dice cómo es ese misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Vio? Ahí está. La Biblia claramente habla. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces se refiere ¿a quién? A Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Amén. Y ese Dios fue manifestado en carne. Es muy importante que comprendamos eso. Ya Hebreos también nos dice, y la única manera para poder salvar a la humanidad es que me preparaste cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no había manera posible de salvar al hombre. La única manera era que el mismo Dios viniera y tomara forma humana. ¿Por qué esto así? Hermanos, porque el ser humano en pecado no puede ser salvo, no puede llegar a Dios. Ahora, Dios en su santidad, Él no podía venir y salvar a los seres humanos, porque había una barrera que no podía hacer el contacto. En cambio, Cristo encarnado sí pudo hacer el contacto, porque Cristo encarnado es el mismo Dios puro, mismo Dios santo, pero toma la parte del hombre, la humanidad, y entonces Él viene, y ahora es Cristo, la deidad, el Mesías encarnado en forma humana. ¿Para qué? Para poder habitar entre los hombres, el Dios Todopoderoso. Emmanuel significa Dios con nosotros. Poder venir y habitar entre los hombres, ver sus debilidades, sus situaciones, pero al final tomar el pecado en sí y morir por ellos. Porque ¿quién había fallado delante de Dios? Un hombre. ¿Quién podía restaurar al ser humano? Un hombre. Jesucristo, hombre, pudo restaurar al ser humano, pero sin pecado. Por eso era necesario que Dios se encarnara, tomara forma humana, para que sin pecado poder restaurarnos a nosotros y morir en esa cruz. Amén. Era muy importante. Entonces, hermanos, por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre no se puede salvar. Dios no puede salvar al hombre, pero Cristo, hombre, sí puede salvar a la humanidad. Amén. Qué precioso. Podríamos decir de esta manera que Cristo es como el que toma, digamos, la parte de Dios y toma la parte del hombre y hace esa conexión. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Amén. Por eso somos cristianos, creyentes de nuestro Señor Jesucristo, por esa labor. Ahora, ¿qué era lo que había pasado y por qué Juan comienza el Evangelio hablando del Verbo? Se levantó por ahí un movimiento y un pensamiento fácilmente en el tiempo del evangelista Juan, en el comienzo de la iglesia primitiva, y era que ellos decían, ellos eran dualistas, ellos creían que la materia era mala y que en cambio Dios puro. Entonces es imposible que Dios, el Verbo de Dios, se haya hecho carne. Eso es imposible, ellos decían.
Entonces, Jesucristo fue solamente una apariencia. Entonces se levantó un movimiento a decir, ah, no, eso fue una apariencia. No es que Dios realmente que tomó forma humana así como nosotros, no, eso no. Fue una apariencia nomás. No fue verdad. Entonces, por eso Juan tiene que hablar. Y vamos a mirar, primera de Juan, capítulo 4. Él está enfrentando esto y él tiene que decirnos unas palabras fuertes acá. Primera de Juan 4:2, con relación al verbo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Él está atacando todo este pensamiento. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces mucha gente dice imposible, o algunos ya habían dicho, no sé hoy día también, imposible que Dios va a tener contacto con la humanidad corrupta y caída, eso es imposible. Lo que ellos no entienden es que si bien es cierto que nosotros, una corrupción humana, pero es que Dios tomó forma humana, pero no con naturaleza pecaminosa. Amén, porque Él fue sin pecado. Eso es lo que no entiende, pero eso no indica que entonces Jesucristo no tomó forma humana. Por eso Juan tiene que decir, el verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre. Amén, Dios se hizo hombre, y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. El propósito, hermanos, y habrán muchos textos, pero tan siquiera dos propósitos muy claves, hermanos, por la cual Cristo tiene que tomar forma humana. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3, vamos a mirar. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir esto? La ley no podía operar por la carne corrupta, pecaminosa. O sea, el hombre, por ser pecador, no podía guardar la ley. Era débil por la carne. Entonces ahora dice, entonces Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, hermanos? Y no entendemos muy bien de pronto esto, pero yo puedo, como entre líneas, poder ver algo, y es que era importante que Cristo mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, tomara forma humana, forma de carne. ¿Para qué? Para poder condenar en su carne el pecado. Por eso la Biblia dice que murió por nosotros en la cruz, que nuestros pecados fueron colocados sobre el cuerpo de Cristo, y Cristo muere en esa cruz, esa carne de Cristo sin pecado, pero tomando el pecado de nosotros, es lo que hace que en esa cruz muera, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue la razón por qué Cristo murió? Si en Él, si en el cuerpo de Cristo, si en la carne de Cristo no había pecado, Él no tenía por qué morir, porque solamente mueren los pecadores. Pero entonces Cristo, y no entiendo muy bien esto, pero Cristo asume todo el pecado de la iglesia, de sus escogidos, y en esa cruz muere por ellos. O sea, Él está pagando el precio por nosotros, pero Él está en su cuerpo de carne, está tomando el pecado. Es muy importante eso, porque dice que a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó, lo apresa, lo toma. De hecho, primera de Juan 3:8 dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, y las obras del diablo en este caso son el pecado. Eso es lo que la Biblia está registrando. Pero en segundo lugar también, Hebreos 2:14. Hay muchas cosas más, pero quería solamente mencionar esas dos por ahora. Hebreos 2:14 también nos dice la razón por la cual Cristo toma la forma humana, se encarna. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿vio? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Para qué el Señor tomó forma humana? ¿Para qué tomó la carne? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo destruirlo? Por medio de la muerte. O sea, Cristo viene, toma forma humana, toma forma carnal, pero al tomar el pecado, Él tiene que morir, y con esa muerte está destruyendo al que tenía el poder, el imperio de la muerte. Este es al diablo. Cristo destruyó el pecado, y Cristo destruyó al diablo cuando está muriendo en esa cruz. Amén.
Esa era la razón por la cual él tenía que tomar forma humana, que tenía que encarnarse. Volvamos, hermanos, a Juan 1, versículo 14, donde estamos mirando la primera parte, la naturaleza de la encarnación. Ya dijimos cuál fue el propósito. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya les dije lo que hace 8 días hablamos de la palabra habitar, porque también había dicho que a lo suyo vino. Y la palabra habitar en el original es tabernaculizó. Y esa palabra tiene que ver con la morada de Dios en tiendas. Y se refiere obviamente a lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Antes del tabernáculo había unas tiendas de campaña y Dios moraba en las tiendas. Luego Dios ahora viene a morar en el tabernáculo y es habitar para estar con el pueblo, y eso es lo que está diciendo aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, tabernaculizó, o hizo tienda en nosotros, o hizo una morada en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vino a vivir con nosotros por 33 años. Durante 33 años Jesucristo habitó con los hombres. Hace 8 días habíamos hablado muy bien de eso, por eso no voy a demorar acá. Pero quiero hablar más bien de otras palabras que aparecen aquí. Cuando Él está mirando y habitando con los hombres, dice la Biblia que los hombres pudieron ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Ahora, cuando Dios, hermanos, en el antiguo pacto, está morando en el tabernáculo, allí se manifestó la gloria de Dios. Eso es lo que quiere decir inclusive aquí Juan, el apóstol, es eso. La misma gloria que vio Moisés, la misma gloria que vieron allá en el Antiguo Testamento, es la cual ahora queremos decir. Vamos a mirar un momentico esa gloria, Éxodo capítulo 14, 40, versículo 34. Mira lo que dice Éxodo 40, 34 acerca del tabernáculo y la nube. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Sí vio? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, Juan está tratando de decirnos ahora, en el Antiguo Testamento hubo una aparición de Jehová, de Dios, en el tabernáculo. Y ellos vieron la gloria de Dios al punto que esa gloria los paraliza. Y ellos no se pueden mover, ellos no pueden hacer nada por la gloria. La palabra gloria es Shekinah, la Shekinah de Dios. ¿Y de qué está hablando? Del resplandor de Dios, del reflejo de Dios. O sea, ellos vieron algo totalmente distinto, algo sobrenatural, y comenzaron a palpar esa presencia de Dios. Lo vieron en el tabernáculo. Y cuando Él está diciendo, vamos a Juan 1:14, cuando Él está diciendo, y vimos su gloria, lo que está diciendo el apóstol Juan es: nosotros somos testigos de esa gloria. O sea, fue tan real, hermanos, o sea, es tan real la encarnación de Cristo. El verbo se hizo carne, eso es tan real que nosotros lo vimos. Y lo vimos como lo vio, parecido a como lo vio Moisés. Ahora vamos a mirar dónde por lo menos dice que lo vio. Mateo 17. Mateo 17, versículo 1 y 2. Dice: 6 días después Jesús tomó, note a quiénes tomó: a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Entonces ahí está Pedro, Jacobo y Juan, los 3 íntimos. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, o sea, de esos 3. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cómo le parece? Eso fue lo que hizo Cristo en el monte. Se transfiguró. La palabra transfigurarse es cambió su aspecto, al punto que ellos vieron un resplandor, algo diferente. Es lo mismo que estaba pasando allá. Aquí se refiere a la gloria de Dios, se refiere a la Shekinah de Dios. Por eso Juan está diciendo: cuando el verbo se encarnó, tomó forma de carne, nosotros vimos la gloria. Aquí está hablando Mateo, y él está experimentando esa parte. Ahora vamos a ver quiénes fue que lo vieron. Dice que fue Pedro y que fue Juan. Ahora vamos a ver el testimonio de Pedro. ¿Qué dice Pedro
de esta parte. Segunda de Pedro 1:16. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, mire la palabra, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, nosotros vimos con nuestros propios ojos su gloria, su majestad. 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿vio? O sea, cuando se exaltó, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire el 18, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, aquí Pedro está diciendo, nosotros vimos la gloria de Cristo. Pero como no es Pedro el que estamos analizando, sino Juan, es el evangelista Juan el que dijo, y nosotros vimos su gloria. Obviamente cuando está hablando de nosotros se refiere a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos tres que fueron los que vieron la gloria. Vamos a ver, ya lo vimos, pero ¿cómo lo manifiesta Juan? Primera carta de Juan, ahí adelantico, versículos 1 y 2. Y así lo relata Juan de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así lo registra Juan, aunque en el Evangelio está diciendo, nosotros vimos esa gloria. Cuando el verbo toma forma humana, toma carne, nosotros vimos esa gloria. Y ya en la Biblia quedó registrado dónde fue que la vieron, y ya vemos cómo ellos testifican de esa preciosa gloria. Ahora vamos otra vez a Juan 1:14. Es donde estamos apenas en el primer punto, mirando la naturaleza de la encarnación. La palabra gloria, ya dije que era la misma palabra Shekinah, y es la manifestación, el reflejo de Dios. Pero mire lo que dice el 14 para terminar todo el pasaje. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria es la gloria del unigénito del Padre, o sea, es la gloria del Hijo de Dios, más o menos lo que quiere decir. Pero vamos a tener cuidado con la palabra unigénito. Usted sabe que la palabra unigénito significa único, ¿sí o no? Pero mucha gente cree que esa palabra unigénito ahí tiene que ver como el único, que no hay más, pero como una criatura. No tiene que ver como una criatura, porque Cristo no es criatura de Dios. Cristo no es creado, el Hijo nunca es creado, sino que la palabra unigénito aquí tiene una connotación, y es la que les quiero enseñar. Quiere decir que es único en su clase, único en su especie. En otras palabras, cuando dice el unigénito, está diciendo que Cristo o el Hijo, no hay otro como Él. Es el único, aunque es de la misma esencia del Padre, es de la misma vida del Padre, es de la misma esencia, tiene los mismos atributos, pero Cristo es único en su clase. O sea, usted no va a encontrar otro ser como Cristo, y mucho menos ahora con esta, habiendo tomado la forma humana, porque es el Hijo de Dios, pero ya con una naturaleza humana, que es lo que habíamos visto al comienzo. Él asciende con su misma naturaleza humana y ahora está sentado a la diestra de Dios con su misma naturaleza humana, obviamente glorificada, ¿no? Como habíamos visto. Pero aquí se refiere, hermanos, ese único, unigénito, no hay otro. Vimos la gloria como el unigénito del Padre, y es muy importante que entendamos eso. Jesucristo, porque todos nosotros acá somos hijos de Dios, amén. Y Cristo es hijo de Dios,
pero no es igual a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios en otro sentido, mientras que Cristo es hijo de Dios en el sentido de que Él es único en esa clase, y cuando se refiere a que es hijo, se refiere a que Él tenía que venir a hacer un trabajo, y en este caso tomar la forma humana, pero no tiene nada más que ver allá. Y algo más que aparece allí, es que dice que ese fue lleno de gracia y de verdad. Miren el versículo 14, la última parte. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, así lo vimos. Y mientras estuvo en esta tierra, Él estuvo manifestando la gracia, estuvo manifestando la verdad. Son dos palabras claves que ahora el apóstol Juan va a tener que tratar durante todo el Evangelio. Y esas palabras, la gracia, lo que está diciendo es, no hay posible salvación sin la gracia de Dios. Pero también no hay posible salvación sin nosotros haber oído la verdad. En este caso el Evangelio de verdad. A eso se refiere. Entonces Cristo cuando se encarna, Él viene lleno. La palabra lleno es rebosando. Él viene lleno de dos cualidades que trae para poder salvar a la humanidad. ¿Qué trae? La gracia de Dios, o sea, el favor de Dios para los hombres. Por eso los hombres pueden ser salvos, porque esa gloria de Dios vino en Cristo en gracia para salvar a los hombres, pero tenía que venir en una verdad también, porque el Evangelio, dice que nosotros fuimos salvos por el Evangelio, y el Evangelio es la verdad, la palabra de verdad. Sin esa verdad, sin ese conocimiento de la verdad, que es todo el Evangelio, la obra de Cristo, no podemos entender, mucho menos recibir la gracia, hermanos. Entonces las dos cosas van ligadas para poder salvar a la humanidad. Se necesita gracia y se necesita la verdad, y eso es lo que Él trata de decirnos acá. Ok, entonces ese es el verbo encarnado. Vamos a mirar el segundo punto, los testigos de la encarnación, versículo 15 y 16. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahí hay dos testimonios claros de la encarnación, y están los dos Juanes ahí. El primer Juan es Juan el Bautista, versículo 15, y luego vamos a ver el segundo testimonio, que es Juan el Apóstol, versículo 16. Ahora ellos nos van a hablar de esa encarnación. Entonces vamos con el primero, el testimonio de Juan el Bautista. Y mire lo que él dice, verso 15. Juan dio testimonio de él. ¿Se acuerda que habíamos visto que él vino a dar testimonio? El propósito de Juan fue dar testimonio y nada más. Entonces otra vez lo toma y dice Juan aquí, Juan el Apóstol dice, bueno, Juan el Bautista vino a dar testimonio de él. Y él da unas palabras de ese testimonio, solamente unas palabras, porque cuando usted lee el versículo 19, dice, y este es el testimonio de Juan el Bautista. Eso lo vamos a ver después. El próximo mensaje vamos a hablar acerca del testimonio de Juan el Bautista. Ahora solamente vamos a mencionar unas palabras, después vemos el testimonio. Pero aquí vamos a ver esas palabras. Dice que Juan clamó diciendo, el verbo, este es de quien yo decía. Juan el Bautista decía. Obviamente cuando se escribe este evangelio, y eso hay que tenerlo en cuenta, ya hace rato que Juan el Bautista había muerto. Por eso Juan el Apóstol dice, esto era lo que Juan el Bautista decía. ¿Qué decía él? Mire lo que decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Usted entendió eso? En otras palabras, ¿quién llegó primero a la tierra? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista llega primero. Por eso él dice, el que viene después de mí. O sea, yo llegué primero. ¿Sabe por qué Juan, y en este caso Juan el Bautista dice esas palabras? Pero ¿por qué Juan el Apóstol? Entiéndame lo que estoy diciendo. Juan el Bautista es el que dijo estas palabras, pero Juan el Apóstol es el que le está poniendo. ¿Por qué los dos tratan de que eso nos quede claro a nosotros? Porque los judíos tenían un pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento? El que llega primero es más importante. Entonces, en este caso, Juan el Bautista llegó primero. Tenía que ser mucho más importante que Jesucristo. Ellos tenían esta idea, el niño que nace primero, el primogénito, es el más importante.
Y cuando nosotros leemos la Biblia, inclusive tenemos que tener ese cuidado. Cuando usted lee la Biblia y usted dice, por lo menos aquí, en la transfiguración, ¿quién se transfiguró? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces usted cuando lee así, obviamente los judíos escriben en orden de importancia. Entonces, ¿quién era el primero? Pedro. ¿Quién era el segundo? Jacobo. ¿Y quién era el tercero? Juan. Más o menos esa es la idea. Por eso él tiene que aclarar. Entonces dice, bueno, como los judíos son los que van a leer este evangelio y ellos tienen esa idea, entonces Juan el Bautista aclara y da el testimonio, y él dice así: el que viene después de mí, ¿quién es ese? El Verbo. Él viene después de mí. Entonces, si él se queda así ante Juan el Bautista, era más importante. No, a ver, el que viene después de mí es antes de mí. A ver, ¿cómo así que es antes de mí? Y ahí esa palabra, el que viene después de mí es antes de mí, él está tocando ahora la preexistencia. Porque está diciendo, aunque yo nací primero, pero él es mucho antes. ¿Por qué? Porque él no tiene principio ni tiene fin. El que viene después de mí es antes de mí, es más importante inclusive que yo. Y luego dice, ¿por qué? Porque era primero que yo. Y era primero, no solamente en haber existido primero, aunque él es eterno, siempre ha existido, sino en importancia. O sea, el testimonio que está dando aquí Juan el Bautista es muy importante, porque él está diciendo, este Jesucristo es eterno. Aún lo que yo pueda hacer, aún lo que yo pueda traer, eso no tiene importancia. Él es el Todopoderoso. Él es el testimonio que él da. Ahora, en ese mismo testimonio, ahí entra el testimonio del mismo Juan el apóstol. Mire cómo él dice el verso, porque termina ahí, porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Estas ya no son palabras de Juan el Bautista, estas son palabras de Juan el apóstol. Y él como que quiere acentuar esas palabras de Juan el Bautista, y dice, él está diciendo eso, obviamente, ¿por qué? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, esas son el testimonio que ahora da Juan el Bautista. ¿Qué es la palabra plenitud? Algo que se llena completamente, algo pleno, algo que está rebosado. Pero miren cómo lo toma: de la plenitud de él, porque él es todo, de esa plenitud tomamos todos. ¿Quiénes son todos? Todos los creyentes. De esa plenitud de él, o sea, el Señor es pleno, lo que está diciendo. Ese verbo cuando se encarna, él se encarna en toda la plenitud. Él es pleno. Ahora vamos a otro texto, pero dice, él es pleno. ¿Qué quiere decir? Hermano, fuera de Cristo no hay. En Cristo está absolutamente todo lo que el hombre necesita. Lo que el ser humano necesita para su salvación, lo que el ser humano necesita para la edificación y llegar a ser en su vida espiritual, está en Cristo. Entonces él da ese testimonio. Ese verbo se encarna, pero algo tiene ese verbo. Él es pleno, y de esa plenitud de él tomamos todos. Todos los creyentes tomamos todos. O sea que si alguien no toma es porque no es creyente. Pero, ¿qué tomamos? Gracia sobre gracia. Porque en él, ya habíamos visto y vamos a ver más adelante, viene la gracia. En él viene la plenitud de la gracia. Entonces él es como ese depósito a plenitud donde podemos acercarnos y tomamos gracia. Pero ¿por qué dice gracia sobre gracia? Hermanos, como que usted toma gracia de Dios y la tiene ahora, pero de repente esa gracia como que se puede ir acabando, entonces usted puede volver a tomar más gracia. Amén. Y hay un texto muy importante, lo leamos ahora al comienzo en el estudio, y eso está en Hebreos 4:16. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia. O sea, hay un, digámoslo así, ¿qué será? Dispensario, digámoslo así, de la gracia de Dios, donde el creyente puede acercarse por gracia, con confianza se acerca. Por eso Dios nos dejó la oración. A través de la oración nos acercamos con confianza a Él
y de ese, ¿qué le digo yo? Depósito que hay de gracia, Él comienza a darnos. Obviamente que yo vivo en la gracia en esta tierra, pero se me acaba. Y yo tengo que venir a ese depósito por más. Entonces, tengo gracia, obviamente, pero hay más gracia. Entonces, en esa plenitud, yo tomo gracia sobre gracia. Sobre gracia. ¿Amén? Sobre gracia. Por eso usted y yo somos dependientes de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere. Obviamente, tenemos que acercarnos a ese trono de la gracia. Pero más o menos es lo que él está tratando de decir y el testimonio que está dando. Mire, él quiere exaltar al verbo, él quiere hacer que ese verbo, y es lo que está tratando el evangelista Juan, quiere hacer que la iglesia, que pronto va a leer el evangelio de Juan, entienda quién es Jesucristo. Él es todo. Hay una gracia poderosa allí. ¿Y qué más quiere decir? Pues que es inagotable. Esa plenitud no se va a agotar, pero hay algo más que quiere decir. Y es que no se le puede añadir más. Si Cristo es pleno, no se le puede añadir más. Amén. Si Cristo es pleno, no se le puede añadir más. Vamos a mirar un texto, Colosenses 2. Colosenses 2:8. Mirad pues, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque la gente le quiere añadir. Y a esa plenitud que es Cristo, y a esa plenitud que es el verbo, del cual Juan el apóstol está dando testimonio, la gente le quiere meter su psicología, la gente le quiere meter su filosofía, la gente le quiere meter los rudimentos del mundo. Por eso dice que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. La Iglesia Católica está llena de tradiciones que le han añadido. Y no conforme a los, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero ahora viene a hablar otra vez quién es Cristo. 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese texto es fuerte, hermanos. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire cómo toda y plenitud en Cristo habita. Ese verbo se hizo carne, vimos la gloria. Él está diciendo eso, es majestuoso. Jesucristo es el todo. Es tan pleno que dice que en Él está toda la plenitud. Y versículo 10, y vosotros, le dice a los de Colosas y a nosotros, estáis completos en Él. Hermano, míreme, hermano, usted que es que triste que porque le falta algo, ¿sí o no? Si la Biblia dice que yo estoy completo en Él, estamos completos en Cristo. ¿Sabe, hermanos? La vida cristiana es lo más hermoso. Tener a Cristo es lo más precioso, porque estamos completos. Nada nos falta. Nada. Entienda eso, hermano. Usted es más dichoso que cualquier persona en este mundo. Así usted no tenga las condiciones que tienen muchos, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Con Él estamos completos, con Él estamos satisfechos. Por eso dice, si Él es pleno y está en ustedes, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces de eso es lo que está hablando Juan. Volvamos a Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué indica esto? Que no le falta absolutamente nada. Amén. No necesitamos nada más que Cristo. Por ahí, hermanos, hay un peligro con eso que siempre ha existido, pero como querer decir que le falta algo y hay que ayudar. No, hermanos. La fe de nosotros está puesta solamente en Jesucristo, solamente en la obra, en lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Usted no necesita añadir nada, yo tampoco necesito añadirle nada. Obviamente que esto no nos hace a nosotros perezosos, no nos hace a nosotros flojos, no nos hace a nosotros cómodos. Mucha gente dice, pues si Él ya lo hizo todo y yo no tengo que hacer absolutamente nada, entonces me quedo quieto. No, porque si estoy en Él, Él en mí se mueve para producir fruto, para su gloria y para su honra. Amén.
yo vivo para Él. Como dijo Pablo acá, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, el pleno vive en mí, ¿no? El que tiene la majestad toda está en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todavía estoy en esta carne, pues lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón? Es que Él me amó y se entregó por mí. O sea, Pablo dice, suficiente, hermano, si usted entiende que Cristo lo amó a usted y se entregó por usted, suficiente, hermanos, para que viva por la fe del Hijo de Dios. Amén. Muy importante eso. Estos son convicciones. Estos son convicciones. Yo digo a mis hijas, estos son convicciones. Porque a veces nosotros pensamos que la vida está por allá en otras cosas. No. Sí, vamos a vivir el mundo, obviamente, con lo que el mundo nos ofrece. Y vamos a vivir porque necesitamos comer, necesitamos abrigarnos, necesitamos vivir, obviamente. Pero la vida, hermanos, está en Cristo. Amén. Eso es todo para nosotros. Y número 3, entonces estamos viendo el verbo encarnado. Vimos en primer lugar la naturaleza de la encarnación, en segundo lugar los testigos de la encarnación. Y vamos a ver número 3, el efecto de la encarnación, Juan 1, 17 y 18. El efecto de la encarnación. ¿Qué efecto tuvo esta encarnación? Y que el apóstol Juan acá nos los quiere como resumir, pero ya en adelante de eso se va a tratar el Evangelio. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dos cosas. En el primer versículo encontramos, hermanos, que la gracia triunfó sobre la ley. La encarnación tuvo un efecto, y era mostrarnos a nosotros, cuando Cristo se encarna, y Él trae la gracia, hermanos. Esa gracia viene a través de Cristo para decirnos a nosotros, la gracia es más importante que la ley. La gracia está por encima de la ley, y la gracia triunfó sobre la ley. Muy importante eso. Ahora, ¿es que acaso no había gracia en la ley? Obviamente, en la ley hay una gracia, pero una gracia oscura. Era una semejanza nomás, una apariencia, no era lo real. Pero Cristo, hermanos, cuando se manifiesta, Él trae la gracia y Él trae lo que es real. Por eso el verso 17, entonces, el efecto, lo primero, la gracia triunfó sobre la ley. Dice, pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es muy importante porque, aunque dice que la ley por medio de Moisés fue dada, aquí hay que entender algo. Los judíos entendían que la ley eran los 5 libros primeros que escribió Moisés, o sea, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Esa era la ley. Después entendieron que la ley era también los escritos de los profetas. Por lo tanto, llegó a concluirse que todo el Antiguo Testamento era la ley. Esos 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, comprenden la ley. Y aunque Juan aquí nos está diciendo que la ley fue dada por medio de Moisés, tenemos que entender, inclusive, se refiere a los 5 primeros libros, pero también se refiere a toda la ley. ¿Qué es lo que nos está presentando acá también? El Antiguo Testamento, inclusive, hermanos, en ese sentido, llegó a ser inferior, porque era el antiguo pacto, llegó a ser inferior al nuevo pacto. El mismo Moisés acá, o los mismos profetas que escribieron el Antiguo Testamento, inclusive llegaron a ser inferiores, en este caso, a Jesucristo. Jesucristo está exaltado, Jesucristo está por encima. Por eso dice la Biblia, la ley por medio de Moisés fue dada, es cierto, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ay, es que no había gracia y no había acaso verdad en el Antiguo Testamento. Sí había, pero oscura, no estaba plena, era una sombra. Entendamos esto, hermanos, la gracia y la verdad nos fue dada por medio de Jesucristo, que es mucho más alto. Ahora, vamos a examinarlo nosotros esta mañana. La gracia y la verdad nos fue dada por medio de Jesucristo. Sin embargo, tú no entiendes todavía la gracia bien, tú no entiendes todavía bien la verdad. Yo no entiendo todavía bien la gracia, todavía, a pesar de que soy regenerado, a pesar de que tengo el Espíritu Santo morando dentro. Ahora, imagínense usted el pueblo de Israel que no tiene el Espíritu Santo en sus vidas. Y aún Cristo no había venido a morir en una cruz.
Imagínense ustedes, ¿entenderían ellos la gracia? ¿Entenderían ellos la verdad? Difícil. Por eso ellos nunca pudieron, a través de la ley, ser salvos. Nunca pudieron. Entonces nos viene la pregunta, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la ley? ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? La ley tiene su importancia. Y yo a ustedes aquí les he enseñado, la ley tiene 3 propósitos, usted lo sabe muy bien. El primer propósito de la ley, ¿cuál fue? Miren, la ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo. Jamás. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo? Entonces, ¿cómo Israel se salvó en el antiguo pacto? Porque en la ley se hablaba del Mesías, del ungido que iba a venir a morir en una cruz para salvarlo y limpiarlo de todo pecado. Cuando los judíos, a través de la ley, veían esa sombra, veían a Cristo y ellos confiaban en el Mesías que iban a venir, eran salvos por la gracia, por la fe en ese Cristo que iba a venir. Nunca por lo que ellos hicieron. En primer lugar, la ley fue dada ¿para qué? Para mostrar cuán pecador es el hombre. Dice Romanos, yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Entonces, a través de la ley, nosotros conocimos el pecado. Número 2, la ley fue dada ¿para qué? Para mostrar que el hombre no la puede cumplir. Que el hombre es incapaz de cumplir la ley. Para mostrarnos la imposibilidad del hombre, la imposibilidad humana. El hombre no puede guardar la ley, no la puede cumplir. Y en tercer lugar, ¿para qué fue dada? Para llevarnos a Cristo. Y vamos a ir a ese texto, Gálatas 3:23. Que la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Y no para qué fue dada? Para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Ahora esta fe se refiere al Evangelio. Antes que viniese el Evangelio, la fe por el Evangelio. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bien, cerrados allí para esa fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo allí es maestro o guía. La ley fue nuestro guía o la ley fue nuestro maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Escuche lo que voy a decir acá. Yo tengo una palabra para dentro de 8 días, porque voy a hacer un alto acá un momentico y voy a predicar un tema dentro de 8 días y voy a hablar precisamente un poquito de la ley. La gracia nunca anula la ley. Cristo vino y nos libró no de la ley, sino de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Hay mucha gente que dice, yo estoy en la gracia, ya no estoy en la ley, soy libre de la ley. A ver. Los 10 mandamientos son de la ley, ¿sí o no? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos. El segundo. Otro mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Otro mandamiento, no robe. Otro, no mate. Otro, no adultere. No codicie. Ahora, entonces, ¿qué? Entonces, porque estamos en la gracia, entonces podemos hacer todo eso ahora. Cristo nos libró de la maldición de la ley, no de las obligaciones de la ley. Dentro de 8 días lo voy a dejar mucho más claro. Otra vez, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Yo ya no estoy maldito. O sea, si yo no puedo cumplir la ley, yo no estoy maldito, porque Cristo me libró de esa maldición al morir por mí en esa cruz. Pero Él nunca me libró de las obligaciones de la ley. El otro punto es que yo ahora ya no trato de cumplir la ley en mis fuerzas, sino que ahora la ley la cumplo por la obra de Dios en mí. Amén. Porque Él está en mí. Porque Él está en mí. Así que más de Cristo, más plenitud de Cristo en mí, más plenitud de gracia, más plenitud de la verdad, mejor puedo cumplir la ley. Amén. Ese es el punto que está tratando. La ley fue para llevarnos a Cristo. Después vamos a Juan. Entonces estamos hablando en tercer lugar del efecto de la encarnación. El primer efecto es que la gracia triunfó sobre la ley. Muy importante. Era para decirnos, bueno, la ley tuvo su función, pero ahora es la gracia a través de Jesucristo. Por eso el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Ya había hablado de la gracia y de la verdad, así que no tengo que ahondar acá. Vinieron por medio de Jesucristo. Pero sí quiero decirles algo. Vinieron por medio de Jesucristo. Es primera vez
que aparece aquí el nombre de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y lo está relacionando con el verbo, como ya había dicho. ¿Por qué habla de Jesucristo? Hay una razón aquí por la cual Juan y pone Jesucristo, no pone Jesús, no pone Cristo, sino que pone Jesucristo, une los dos. ¿Por qué? Porque lo que Juan está diciendo es, ese Jesús que ustedes vieron, ese Jesús es Cristo. Ese Jesús que caminó por ustedes, que crucificaron, ese Jesús es el Cristo. O sea, la palabra Cristo es Mesías, o es el ungido. Ese es el ungido. Entonces cuando Él une, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Está diciendo, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. En Jesucristo ustedes vieron al Mesías, por eso lo pone Jesucristo. Ya en adelante ya no habla de Jesucristo, ahora va a hablar de pronto de Jesús, va a hablar de pronto de Cristo, pero ya no de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quería unir allí esa verdad. Ya en adelante los lectores saben que cuando hable de Jesús está hablando de Cristo, y cuando hable de Cristo está hablando de Jesús, por eso lo une. Jesucristo es la unión de Jesús y de Cristo, o sea que Jesús es el mismo Mesías. Amén, a eso usted se refiere. Y ya para ir terminando el último punto, el segundo efecto de la encarnación es que Dios se hizo visible en Cristo. Dios se hizo visible en Cristo. ¿Qué? ¿Cuál fue el efecto de la salvación? Primero, que la gracia y la verdad estaban por encima de la ley, o que de Cristo está por encima de Moisés, pero ahora que Dios se hizo visible. Dios se hizo visible. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hay muchos textos que podíamos ver como a Dios nadie le dio jamás. ¿Por qué? Nadie vio. Nadie vio. ¿Cómo así? Pero Moisés le vio las espaldas. Pero dice que cara a cara habló con Moisés. Hermanos, no. La Biblia cuando habla de que se vio a Dios es una forma para decir que vio el carácter o la gloria de Dios que habíamos visto, pero nunca está hablando de que una persona haya visto a Dios, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Es la verdad. Ahora la Biblia, ¿cómo se va a ver a Dios si la Biblia dice que Dios es invisible? Dios es espíritu, Él es invisible. Vamos a mirar estos textos, Colosenses 1:15. Invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Note que la Biblia dice que Dios es invisible. Otro texto, 1 Timoteo 1:17, para que miremos, Dios es invisible. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Inmortal, invisible. ¿Cómo es Dios? Invisible. Dios es invisible. Nadie lo ha visto. Muchos de ustedes, ay Señor, por favor, yo quiero verte. No, no se puede. Si usted va a ver algo de Dios, hermano, se muere. ¿Sabe cómo no nos morimos? Cuando este cuerpo sea transformado y entremos en la gloria. Al contrario, no. Dios es espíritu. Dios es invisible. ¿Cómo es que se llama la palabra? Están estudiando allá que se me fue. Cuando Dios se aparecía en el Antiguo Testamento, que alguien vio a Dios. Eso eran. ¿Te acuerdas la palabra? ¿Me fue la palabra? Pero son formas de decir que Dios estaba con el pueblo. Habló cara a cara con Moisés. No es que lo vio, no es que lo vio. Lo que está diciendo es que Dios estaba tan cerca de ellos. Es lo que está tratando. Pero no más. Hay que tener cuidado con eso. O cuando la gente dice que ay, que la mano de Dios, que alguien vio la mano de Dios. No. Está hablando de cómo Dios se movió. Es la manera como Dios trabajaba. Pero nunca se está refiriendo a que la gente vio a Dios, porque no se puede. Éxodo 33, dos textos más que ya nos metimos, pero Éxodo 33. Aquí está el caso con Moisés, Éxodo 33, verso 20.
Eso se llama antropomorfismo. Es que por eso era que no la encontraba, la entendía. Antropomorfismo, ¿sí, no? Dios aparece en una forma humana, pero en algunos casos, pero no es Dios. O sea, no es que se vio a Dios, con formas nomás. Éxodo 33:20, mire, ahí está. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. O sea, Él es invisible, ningún ser humano puede verlo. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan? A Dios nadie le vio jamás, eso es verdad, y nadie lo puede ver, pero el unigénito, ya dijimos que es eso, Hijo de Dios, o Hijo del Padre, que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cristo le ha dado a conocer. ¿Sabe que me llamó la atención investigar un poquito esa palabra conocer? ¿Qué significa? Para los estudiosos de la Biblia, es la misma palabra exegeta. Significa exégesis. O sea, es lo que tratamos de hacer nosotros. Exégesis es coger la Biblia y tratar de conocerla exactamente como ella es, sin añadirle. Hacer una exégesis es eso. Lo que él está diciendo es, Cristo es el exegeta de Dios. O sea, en Cristo se puede conocer todo acerca de Dios, el Padre. Eso es. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan. Ese verbo que se encarnó, además de ser pleno, Él viene y Él va a evidenciar. Como la gente no puede ver a Dios y es imposible que lo vea, pero en Cristo pueden ver todo lo que es Dios. Por eso Cristo se encarna. Una de las razones poderosísimas de la encarnación es que para poder, ya Cristo encarnado, el Dios en forma humana, podía ver a Dios. Oh, hermano, eso es precioso. Mirando eso, uno se inquieta porque ¿cómo esta gente no lo pudo ver así? Como los mismos judíos cuando estaban en la tierra no lo pudieron ver. Pero sabe, hermanos, usted y yo lo podemos ver a través de la palabra. Amén. Y lo vamos a ver a través del Evangelio de Juan. Cuando estudiando el Evangelio de Juan vamos a ver a Jesucristo y vamos a ver la plenitud de Dios porque Él lo dio a conocer. Vamos a mirar tan siquiera un texto más para terminar. Juan 14, Evangelio según San Juan, pero ahora el 14. Por eso Jesús pudo decir estas palabras: al Padre nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Juan 14, 7. Está hablando aquí de que Él va a ir y entonces viene Felipe y le pregunta: Señor, muéstranos al Padre. Dice el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él está hablando así, ¿no? Le conocéis y le habéis visto. Ahora, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Note que él estaba tan ciego todavía, tan velado. El Señor le está diciendo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en toda la historia quiere ver a Dios, ¿sí o no? ¿Acaso usted no lo ha querido ver? ¿A usted no le ha pasado lo que me ha pasado a mí? Que a veces yo voy y digo: Dios, muéstrateme, quiero verte. No, ninguno de ustedes ha hecho eso, ¿sí o no? Hay veces, a veces estamos uno como no tiene respuestas, como que hay algo que... ¿Dónde estás? Quiero verte, Señor. O si te apareciera, hasta siquiera pudiera ver una mano. No, si usted ve una mano, hermano, usted sale corriendo. Pero a veces queremos eso, queremos ver algo de Dios. Muéstrame tu gloria, tan siquiera una sopladita, quiero sentir algo de Dios. Ahora miren lo que dice: muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Estaban bien ciegos, ¿verdad? Nosotros también hemos estado ciegos, porque queremos ver al Padre y está aquí en la palabra. Muéstranos al Padre. ¿Cuántos quieren ver al Padre? Aquí se los presento. Aquí está. Hermanos, Jesucristo es todo lo que podemos saber del Padre.
está en Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Dice, hay muchos textos más, pero no voy a ir allá. Él es el resplandor, dice Hebreos 1:3, de la gloria de Dios. En otras palabras, Jesucristo trajo todo lo de Dios. Obviamente que aquí donde los unitarios se confunden y ellos dicen, Cristo es el mismo Padre. No es el mismo Padre. Cristo es diferente, pero Cristo sí trajo toda la gloria y el resplandor del Padre, porque Cristo es de la misma esencia de Dios el Padre, de la misma esencia. Por lo tanto, quien quiere ver al Padre, es cuestión de echarle una miradita al Hijo, porque el Hijo de Dios es el exégeta del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Toda la revelación del Padre está en Jesucristo. Amén. Por eso que necesitamos estudiar a Jesucristo. Miren que ya casi vamos a terminar Cristología, y eso es lo que hemos estado mirando. Ya llevamos como 4 meses viendo Cristología, y en esa clase de Cristología hemos estado viendo al Padre. Ver a Jesucristo es ver al Padre. Amén. Entonces Cristo es la revelación del Padre. Por eso era muy importante que el Verbo se encarnara. ¿Por qué? Porque así conocemos su naturaleza, porque así vemos los testigos de esa encarnación y vimos los efectos de la encarnación. Ok. Vamos a dejar ahí, póngase de pie por favor en esta hora.